Saludos a todos los compañeros de viaje en este trayecto del criptomundo, que en nuestro caso se llama Hive. Hoy voy a hacer, enfocar un poco cómo funciona, cuáles son las características del voto que uno ejerce en la plataforma para que puedas canalizarlo mejor y convertirlo, ¿verdad?, en una herramienta que no solo beneficie a los demás, sino que te beneficie a ti mismo. Pues esto, que esa es una de las características que tiene el voto que se realiza dentro de la plataforma. Generalmente las personas cuando llegan a Hive les comparamos el voto con el like en otra plataforma, o sea, pues llámese Facebook, llámese Twitter o como quieras llamarlo. Hacemos la comparación porque se parece, entre comillas, porque uno ve una publicación y si a uno le gusta, uno le da al corazoncito y estás dando tu like, entre comillas. Pero la diferencia es que acá, en el caso de Hive, la plataforma, de la cantidad de criptomonedas que se producen diariamente, se destina un porcentaje a lo que es la recompensa de los creadores de contenido. Y eso, ¿cómo lo percibe uno? Bueno, uno lo recibe a través de su Hive Power y se convierte, a pesar de que, aclaro, yo siempre digo que el Hive Power es mucho más que un poder de voto, y lo he explicado en posts anteriores, pueden buscarlo para que entiendan la magnitud de lo que es el Hive Power. Pero hoy vamos a hablar específicamente del poder a la hora de votar, del Hive Power a la hora de votar y cómo se manifiesta. Entonces, lo primero que hay que entender es que mientras mayor sea el Hive Power de uno, por supuesto, uno dispone de mayor cantidad de ese dinero que se dispone diariamente para recompensar las publicaciones, y uno puede destinarlo a las publicaciones que uno decida votar. Entonces, en el momento que uno da ese like, estás produciéndole a la persona que lo recibe un beneficio económico dependiendo de tu HP, de tu Hive Power. Pero no solamente tú le estás dando un beneficio a él, sino que tú mismo, a la hora que ese post se pague, vas a recibir un porcentaje de eso, porque es importante recordar, del total que produce un post, de ese monto que ustedes ven ahí que está expresado en HBD, si un post tiene, por ejemplo, 10 HBD de recompensa, la mitad de eso va para el autor del post, el cual va a cobrar la mitad de lo que a él le toca en Hive Power y la otra mitad en efectivo, en dinero, en Hive actualmente. El otro 50% se va a repartir entre los curadores, es decir, entre quienes votaron por esa publicación. O sea que si tú le diste tu voto a una publicación, a ti te toca un porcentaje de esa recompensa, pero precisamente también en relación al HP. Al HP con el que tú hayas votado, por supuesto. O sea, si yo tengo un HP altísimo y otra persona tiene uno bajito y los dos votamos por el mismo post, a mí me toca un porcentaje mayor de esas recompensas de curación que al otro. Pero entonces, uno de los errores que suelen cometer las personas en la plataforma es que uno ve de repente que siguen el trail de ballenas. El trail, para los que no lo saben, es que uno tiene la posibilidad en Hive de seguir el voto de cualquier usuario. Yo escojo, por ejemplo, en mi caso específico, yo decidí seguir el trail de la colmena, o sea, todo lo que vota la colmena automáticamente recibe el voto mío también. Pero hay muchos usuarios que siguen el voto de grandes ballenas. Y el problema está en que las grandes ballenas, como tienen tanto poder económico, o sea, un voto por ejemplo, de Appreciator al 100%, debe estar, no sé, bueno, quizás he debido sacar la cuenta antes para no ponerme a lucubrar ahorita, pero es un voto muy, muy alto. Fíjense que votando las publicaciones al 6, 7, 8% que suele votarlo, le da a cada usuario cerca de 16 HBD, o sea, ustedes imagínense el monto por encima. Pero precisamente por esa misma razón es que las grandes ballenas o las grandes comunidades de curación, como es el caso de OCD, como mencionaba ahorita Appreciator, como puede ser Curangel, como muchísimas cuentas que hay en la plataforma, tienen tanto poder que lo que hacen es que reparten eso en porcentajes pequeños. Entonces,
¿qué es lo que pasa? Si yo le doy, por ejemplo, si yo decidiera seguir el trail de Appreciator, todo lo que Appreciator vote, lo voy a votar yo también. Cuando él vota al 6%, si yo estoy siguiendo su trail al 100% también, entonces el voto mío también va a ser del 6%. Porque se hace, digamos, se distribuye por igual, en la misma proporción. Si yo lo sigo a él con el 100% en el trail, cuando él vota al 6%, yo voy a estar votando al 6%. Si él vota al 7%, yo voto al 7%. Si yo no lo sigo al 100%, sino yo digo, no, yo voy a seguirlo con el 50%. Entonces, cuando él vote al 100%, al 6%, mi voto va a salir al 3%. Ahora, si estamos entendiendo que las recompensas que se van a recibir van acorde a la cantidad de HP con la que uno votó, entonces obviamente el voto mío al 3% es muy pequeño, muy insignificante, y voy a recibir muy poco. En el caso mío, ya yo llegué a un punto en que sí, un voto al 5% no está mal, le aporta algo a la publicación y me produce también a mí un mínimo de porcentaje. Pero para la mayoría de las personas, o sea, una persona que tenga, por ejemplo, 500 HP, que tenga 700 HP, 1000 HP inclusive, digamos, el porcentaje, lo que le correspondería al votar al 6%, es tan poquito que realmente no se va a ver reflejado por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender, si uno no tiene mucho poder de voto, mucho HP, lo ideal es que si va a seguir el trail de alguien más, sea alguien que vote al 100%, al 70%, al 50% si acaso. Y eso sí, vamos a poner de verdad todos los votos nuestros. Lo que pasa es que es importante aclarar ahí que si tú votas, o sea, si tú sigues el trail, por ejemplo, de la colmena se consume diariamente lo correspondiente al 20% de mana ese, que es el que se regenera diariamente. Se lo consume completo. Entonces, si tú votas si tú colocas para seguir a la colmena al 100%, por supuesto vas a votar toda tu reserva de voto. Eso tienes que entenderlo. Eso puede hacerlo únicamente aquella persona que realmente no va a estar votando. Porque si la intención tuya es hacer votos por tu cuenta, entonces obviamente si sigues, por ejemplo, a la colmena, te vas a ir por debajo del 80% en tu mana, lo cual no es buena idea. Entonces, lo que hay que tener claro es que el voto de uno debe ser de una cantidad significativa. Entonces, seguir un trail donde uno vote al 6%, al 7%, es una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido para quien no tenga un poder de voto alto. Eso funciona bien, por ejemplo, en el caso en la comunidad de Gems, ahí se habían reunido 3 ballenas, ¿no? Que era Appreciator, Rocky 1 y Up Me Way. Y las 3 ballenas empezaron a manejar esa comunidad, pero Rocky 1 y Up Me Well decidieron que no querían seguir, digamos, haciendo la curación por su cuenta, porque obviamente si tú votas al 6% para consumir ese 20% de mana diario, tienes que votar 300 posts diarios. Entonces, eso es una labor realmente grande, esforzado. Entonces, por supuesto, dijeron no vamos a seguir en esto, y lo que hicieron fue decidir seguir otros trails. Ahora, con el HP que tienen ellos, que son ballenas, ellos sí pueden decir yo voy a seguirlo al porcentaje que lo voten. Un caso característico en ese sentido es Curie. Curie, a pesar de que hoy en día Curie, para los que no lo saben, sobre todo en la cadena anterior, era el voto más importante y significativo que podía haber. Hoy en día todavía sigue siendo importante, y es un aporte importante también para la comunidad hispana, porque por ejemplo en el caso de la colmena,
el voto de la colmena lo sigue Curie al 6%, lo cual es un monto significativo. Pero en el caso de Curie, desde la época de la plataforma anterior, cantidad de gente empezaron a seguir el trail de ellos y de hecho, uno revisa y el trail de Curie tiene cerca de 3.000 usuarios. Ahora, la mayoría son usuarios con un HP muy bajito y ellos votando al 6%. Por ejemplo, en el caso de la colmena, ellos siguen el voto de la colmena al 6%. O sea, cada vez que la colmena vota al 100%, ellos dan el 6.2, creo que es 6.5. Como la colmena ahorita está votando al 70% todas las publicaciones y no al 100%, entonces por supuesto el voto de Curie sale también, como digo, en proporción. Entonces ahorita está en 5.5%. Pero si alguien que no tiene HP está siguiendo el voto de Curie, entonces está votando al 5.5%, que posiblemente no signifique nada. De hecho, cuando Curie lo vota a uno ahorita, por ejemplo en el caso de la colmena, ahí aparecen nada más como 10 de los votos que se ejercieron ahí. Los otros 3.000 no aparecen porque realmente el aporte que están haciendo es muy pequeño. Entonces, ¿cuál es la manera de convertir el voto en una herramienta a favor de uno, en un beneficio económico para uno? Primero, entender esto y de que uno debe votar y sobre todo mientras tengas el poder de voto más pequeño, tienes que tratar de votar al mayor porcentaje posible y no puedes entonces estar siguiendo trails que voten al 6% porque no tiene sentido. Tienes que buscar trails que voten al 100%. Eso en caso de que vayas a seguir un trail, porque como digo yo, para las personas que están activas en la plataforma, lo ideal es que ejerzan el voto ellos mismos. O sea, que tú mismo digas, bueno, yo voy a votar diariamente al 100% las 10 publicaciones que van a consumirse precisamente ese 20% de mana que al día de mañana ya se habrá recuperado nuevamente. Entonces, eso primero, y luego entender también que a raíz del último de hard fork que se hizo en la plataforma, se cambió la manera en que se distribuyen las ganancias según cuando hagas el voto. Y el mejor día para votar, el mejor momento para votar es dentro de las primeras 24 horas. Hay quienes dicen, inclusive se supone, en teoría, que no hay diferencia, que tú puedes votar al minuto o en el mismo instante que salió un post puedes votarlo y que es exactamente igual que si los votas a las 23 horas y 59 minutos. Pero hay personas que piensan que no, que tienes que votar antes que voten las ballenas y todo eso. Yo no estoy seguro si eso de verdad funciona o no, pero hay quienes así lo afirman y además les da resultados, porque los resultados de la votación de uno se pueden medir también ahí en Hivestat.io, que es donde puedes ver cuánto has consumido de tu mana, cuánto vale tu voto, que es importante tener conciencia de eso precisamente para que tengas claridad de cuánto vas a aportarle tú a cada publicación que votas, para que entiendas también que eso puedes convertirlo en una herramienta de beneficio para ti. Pero toda esa información tú la puedes ver en Hivestat.io, que ahí te indica cuánto tienes de delegación de HP real, o sea, tomando en cuenta lo que tú hayas recibido de delegaciones o lo que tú hayas delegado a otras personas. Como dije, cuánto vale tu voto al 100%, cuánto vale según el mana que tengas en ese momento. Todo eso lo puedes ver ahí. Lo que se concluye de todo esto que planteo acá es que mientras mejor entiendas el funcionamiento de la plataforma, más puedes utilizarlo en tu favor. Y eso es fundamental y yo creo que es lo que todos queremos.